Así que vamos con el Salmo 1. Dice la Reina Valera del 60, le pone el título El justo y los pecadores. Precisamente a mí me parece muy bien el título porque realmente lo que el Salmo 1 hace es plantear dos panoramas diferentes. Es pintar un retrato de dos tipos de personas, de dos tipos de caminos, si se pudiera decir, de dos tipos de destinos, dos estilos de vida, dos situaciones totalmente diferentes. Y es importante que podamos verlo también de esa forma. Dice el Salmo 1 entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Ok? Voy a ser breve, tampoco se trata de venir y dar una gran prédica aquí en TikTok, pero sí, brevemente les quiero decir que el Salmo 1 plantea dos historias diferentes, dos personas diferentes, dos puntos de vista diferentes, dos cosmovisiones diferentes. Una es la cosmovisión del justo, aquella persona a la cual Dios ha justificado, y otra es la cosmovisión del que está absolutamente alejado de toda verdad bíblica, que es apático a la verdad bíblica, que no le interesa la verdad bíblica, aquella persona que no siente que sea relevante para ella la verdad bíblica. Son dos tipos de personas diferentes. Fíjense, tal es la antítesis o la dicotomía que plantea el Salmo 1, que comienza con la palabra bienaventurado. Escuche esto, muy interesante, muy interesante. La primera palabra del Salmo 1 es la palabra bienaventurado, y la última palabra del Salmo es la palabra perecerá. Son dos historias totalmente diferentes. Una persona, por un lado, es bienaventurada, es inmensamente dichosa, inmensamente feliz, tiene una esperanza única, y la otra persona es una persona cuya vida no tiene ningún sentido y es arrastrada por cualquier viento. Y su fin va a ser un fin de muerte, lamentablemente. ¿Y de qué se trata entonces? Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y podríamos pensar en muchísimas cosas cuando la Biblia dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Sí, alto. Ustedes que van simplemente haciendo de arriba para abajo, moviendo su dedito, ¿consejos de quién están siguiendo ustedes? Si ustedes analizan su vida y dicen, bueno, yo tengo ¿cuántos años? 15, 18, 20, y yo siempre he dicho esto, muchas veces podemos llegar a un punto de nuestra vida donde nos damos cuenta que somos el producto de los consejos que hemos tomado, las decisiones que hemos tomado, producto de consejos que hemos escuchado. Muchos de nosotros tomamos una decisión luego de haber escuchado un consejo. Ahora mi pregunta es, ¿qué tipo de consejos estás siguiendo o qué tipo de consejos estás atendiendo, escuchando y atendiendo y obedeciendo? La palabra dice, es bienaventurado, es feliz el hombre que toma buenos consejos. No dice eso literalmente, pero dice exactamente que no anduvo en consejo de malos, lo cual quiere decir que sí está en el consejo de la bondad. Ahora, cuando uno piensa en quién es el mal consejero o quién es aquel que no debe escuchar el justo, ¿a quién es que no debo escuchar? ¿Quién es el malo que me aconseja? Miren, podemos pensar en diferentes posturas, ¿verdad? De repente yo pienso que todo este mundo representa un sistema de malos consejos. Ustedes entran a las redes sociales, por ejemplo, y se encuentran que X red social
representa para muchos adolescentes, para muchos jóvenes, para muchos niños, un sistema incrustado en este mundo de malos consejos. Porque uno entra a una red social o un niño entra a una red social y se encuentra una cantidad de sugerencias, una cantidad de consejos, una cantidad de insinuaciones. Fíjense, les voy a decir esto. Yo tengo 2 hijos, son pequeños, y hace poco mi hija se acercó y me dijo, papi, en la tele están diciendo que yo puedo ser lo que quiero ser. No sé, los que están por ahí conectados. Saludos, Liz, que Dios te bendiga. Hasta Costa Rica. Saludos para Isaías, saludos para Gaby, para todos los que están conectados. Entonces me decía mi hija, están diciendo en la tele que yo puedo ser lo que quiero ser. Canales infantiles dicen, tú puedes ser lo que quieras ser. No, uno no puede ser lo que quiera ser. Porque precisamente se están refiriendo a la famosa, no sé si esta red social también censura esas palabras, pero ideología de, ya saben ustedes, ¿verdad? ¿A qué me estoy refiriendo? Ideología de, bueno, no sé si decirlo porque ahora como todo censuran en las redes sociales, pero entonces ella me estaba diciendo que ese canal de televisión le está diciendo a los niños que pueden ser lo que quieran ser. Ahora, hay otro spot en ese canal de televisión que le dice a los niños, escríbenos y dinos si eres niño, niña o cómo te sientes. Sí. ¿Se dan cuenta? Esta es una situación que estos medios de comunicación son parte de este sistema corrupto de este mundo que está aconsejando mal a nuestra juventud y a todo aquel que es usuario asiduo de una red social. Pero es bienaventurado el varón que no anduvo entonces en consejo de malos. Es bienaventurado porque va a mantener su mente limpia. Es bienaventurado porque no va a tener esa fuerza demoledora, aunque sí representan una tentación, pero la bienaventuranza está en no atender el consejo de la maldad. Y luego dice, ni estuvo en camino de pecadores. Porque obviamente, después del consejo viene la práctica. Y si alguien oye el consejo de los malos, acto seguido estará en el camino de los pecadores. Hay un viejo refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y entonces no podemos negar que una vez que yo paso mucho tiempo con una persona y escuchando cómo habla una persona, y si esa persona no conoce de Dios, y si esa persona tiene un lenguaje soez, y si esa persona tiene un estilo de vida nocivo al cual me está confrontando permanentemente, y yo estoy viendo a esa persona que tiene un estilo de vida nocivo, y estoy conviviendo, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un amigo, puede ser una persona con la que por X o Y razón tengo que compartir mucho tiempo, entonces estoy siendo influenciado por esta persona. Y si yo sigo el consejo de la maldad, acto seguido estaré en el camino de los pecadores y luego, por defecto, estaré en el camino de los burladores. Así es, Liz. Sí. En todos lados los medios de comunicación están bombardeando a nuestra juventud. Entonces, bienaventurado el que no esté en el consejo, podríamos decir, contextualizando, en el consejo de los medios de comunicación nocivos. Y luego dice, fíjense que me encanta cómo el salmista lo pinta, porque ahora viene con la antítesis. Si yo no sigo el consejo de los malos, si yo decido no estar en el camino de los pecadores, si yo decido no estar con los escarnecedores, entonces ¿qué tengo que hacer? La antítesis lógica sería, bueno, entonces júntate con gente buena, ¿verdad? Pero como no hay ninguno bueno, como todos somos malos, aquí la respuesta es que si me alejo del consejo de maldad, si me alejo del camino de los pecadores, si me alejo de la silla de los escarnecedores, es tiempo de acercarme a la bendita ley de Jehová, a la palabra de Dios, a esta, miren. Aquí, esta es la antítesis del consejo de la maldad, del camino del pecado, de la silla de los escarnecedores. Dice entonces el salmista, este joven que hace esto, este justo que hace eso, ahora lo que tiene que hacer es permanecer en la ley de Jehová y encontrar en ella su deleite. La persona que ama a Dios, la persona que tiene una relación con el Señor
a través de su palabra, esta persona no solamente recibe en sí un deleite nuevo puesto por Dios mismo hacia él, sino que recibe en sí también un rechazo cada vez más pronunciado por el pecado. Miren, la santificación que el Señor trabaja en nosotros, lógicamente un proceso, pero cuando empezamos a encontrar nuestro deleite en el Señor, como efecto rebote empezamos a experimentar un desprecio cada vez más pronunciado por la maldad y por el pecado. Le repito esto, cada vez que nosotros encontramos nuestro deleite en el Señor a través de su palabra y podemos escudriñar y leer su palabra y encontramos deleite nuevo en el Señor, vamos a experimentar como efecto rebote un sentimiento de rechazo más pronunciado cada vez hacia el pecado. Entonces, este joven que medita en la palabra, luego dice el versículo 3, va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Miren lo que está diciendo. Yo sé que la gran pregunta que mucha juventud hace es ¿cómo alcanzar el éxito? ¿Cómo lograr alcanzar el éxito? ¿Cómo lograr hacer aquello que yo quiero hacer? Bueno, el Salmo 1 lo dice. Si ustedes quieren que todo lo que hagan sea prosperado, la Biblia dice, bueno, deleítense en el Señor. Deleítense en su ley de día y de noche. Es la única forma en que uno se puede convertir en un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo, no dice algo, dice todo lo que hace prosperará. Y luego les decía que este salmo plantea una dicotomía, digamos, plantea dos caminos, dos destinos, dos personas diferentes, dos panoramas totalmente diferentes. Y aquí empieza en el versículo 4 al 6 el segundo panorama, que es nada halagador, nada alentador. Si el primer panorama es de un hombre justo, de una mujer justa, que se aleja del consejo de la maldad, que se aleja del camino del pecado, que se aleja de la silla de los escarnecedores, que se acerca a la palabra, que encuentra ella el aliciente para poder tener éxito en todas las cosas que haga y convertirse en un árbol fructífero. Este panorama siguiente es difícil y duro. Dice, no así los malos, no así los malos. De una vez el salmista dice, esto que les acabo de plantear en los versículos del 1 al 3, eso no pasa con los malos. No se confundan que eso no pasa con los malos. Por una sencilla razón. Porque los malos no se alejan del consejo de la maldad, lo siguen. Porque los malos luego de que siguen el consejo, eso se transforma en pecado y viven en una vida plena de deleite en el pecado. Porque ellos quieren sencillamente buscar sus propios deleites, disfrutar de sus propios apetitos. Y eso es lo que ellos quieren, eso es lo que ellos anhelan. Por esa razón el salmista dice, no así los malos. Ellos no van a experimentar ese tipo de bienaventuranza. Porque ellos no solamente cometen pecado, se complacen con los que lo cometen y procuran que otros también lo hagan. Y por esa razón el salmista vuelve y dice, no así los malos. Ellos no son como un árbol plantado junto a corrientes de agua. No, no, no. Ellos son como un tamo que arrebata el viento. Tristemente, el malo, el malvado, no es como un árbol plantado. Porque el árbol plantado, el justo, no por mérito propio, sino porque se deleita en la ley del Señor. Y el malo no lo hace. El malo sencillamente disfruta de su propio apetito. Y entonces él es como un tamo que arrebata el viento. Y luego el salmista hace una gran separación entre el justo y el pecador cuando dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y ahora escuche esto. Porque Jehová cierra, siendo mucho más claro el salmista acerca de estos dos panoramas diferentes. Escuche, ya con esto cierro, ¿ok? Ya con esto cierro, gracias a los que se han conectado. Con esto cierro, dice el salmista, porque Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce el camino de los justos. Y eso, hermanos, para los cristianos debe de representar una alegría inmensa.
Liz, esto es una alegría inmensa. Rey de Reyes, Isaías y a todos los que están ahí conectados que son cristianos, esto es una alegría inmensa. ¿Por qué razón? Porque fíjense que en la Biblia, cada vez que se habla de la palabra conocer, esta palabra tiene una connotación de intimidad, conocer íntimamente. De hecho, cuando se hablaba de que las parejas tenían una unión sexual, se hablaba de que el esposo conoció a la esposa, cuando la Biblia quería hacer referencia a que habían tenido una unión sexual. Y aquí esta palabra tiene que ver con intimidad, tiene que ver con un tipo de conocimiento que Dios tiene acerca de nosotros. Mire, dice, Jehová conoce el camino de los justos. No es que el Señor no conozca el camino de los malos. Claro que Él lo conoce absolutamente todo. Pero este tipo de conocimiento tiene que ver con una intimidad, tiene que ver con una relación personal. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a aquellas 5 vírgenes insensatas, nunca las conocí? Cuando el Señor habla acerca del gran día del juicio, que le va a decir a aquellos, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. El conocimiento tiene que ver directamente con la relación que tenemos con el Señor. Y aquí dice el Señor que Él conoce el camino de los justos. Ninguno de nosotros, que somos hijos de Dios, estamos fuera del conocimiento íntimo de nuestro Padre Celestial. Él nos conoce, Él nos conoce, Él sabe quiénes somos. Y no solamente habla del conocimiento de cómo me llamo, de dónde vivo, no es un conocimiento académico, digamos, un conocimiento que se traslada desde antes de la fundación del mundo. Allá cuando Él decidió elegirnos, allá cuando Él decidió salvarnos. Él nos conoce desde siempre. Y ese conocimiento tiene que ver también con amor. Él nos ama desde siempre. Él nos ama abundantemente. Y para nosotros, cuando leemos el Salmo 1 y esas 1, 2, 4, 6, 8 palabras, porque Jehová conoce el camino de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos. Para nosotros es una gran esperanza. Él nos conoce, Él sabe quiénes somos, Él está con nosotros. Y luego cierra con la mala, con esto que podría causar en muchos un sabor amargo de boca. Dice, mas la senda de los malos perecerá. Y les voy a decir por qué perece la senda de los malos. La senda de los malos perece por una razón. Porque Dios no está en esa senda por donde los malos van. Sencillamente porque los malos no quieren andar la senda donde está el Señor. Los malos no quieren transitar por el camino que transita el Señor. Porque les parece aburrido, porque les parece irrelevante, les parece que no es para ellos, les parece poco atractivo, les parece una locura. Y por esa razón es que la senda de los malos perecerá, pero el camino de los justos es conocido por el Señor. Bien, mis queridos hermanos, amigos de TikTok y de A Viva Voz Radio, gracias de verdad por haberse conectado. Miren, este es el primer live que hago aquí en TikTok. Espero hacer muchos más, estar hablando acerca de estos temas. Y si ustedes tienen algún tema que les gustaría sugerirme para que lo platiquemos, yo sé que también ustedes estuvieron un poco tímidos también hoy, sin comentar mucho. Así es que poco a poco voy a ir aprendiendo cómo funciona esta red social. Y bueno, que el Señor les bendiga, que tengan muy excelente noche. Saludos a Valesca Espinosa, saludos a todos los que están por ahí conectados.